Programación de microcontroladores. Son las instrucciones que el microcontrolador debe procesar para lograr un objetivo. Estas son dadas por el usuario. Pueden estar escritas en lenguaje C o en el que vamos a trabajar, lenguaje Assembler. Todo inicia así. El computador tiene un sistema de trabajo. Este sistema de trabajo o lenguaje se llama el sistema binario. Es el sistema que maneja todo computador y por ende todo microcontrolador. El sistema binario tiene base 2. Esto significa los elementos del sistema. Como la base 2, los elementos son 0 y 1. Iniciemos en la programación Assembler. En el mundo decimos que estamos in o estamos out. Un in en programación Assembler significa un 1. Un out en programación Assembler significa un 0. A nivel de línea de programación podemos traducir que un in o un 1 es un bit set file, o un out y un 0 es un bit clear file. Si resumimos las letras, tenemos BSF es un bit set file, BCF es un bit clear file. En conclusión, a nivel de Assembler vamos a trabajar con la línea de programación bit set file y bit clear file. Un bit clear file y un bit set file se encuentran en 3 registros, como lo podemos observar. El primer registro se llama status. El segundo registro se llama tris. Y el tercer registro se llama port. Un status nos permite configurar los bancos. El registro tris nos permite configurar los pines de entrada o de salida. El registro port nos permite colocar 5 voltios o 0 voltios a un pin. Recordemos, status nos permite configurar bancos. Tris permite configurar pines de entrada o de salida. Port nos permite colocar 5 voltios o 0 voltios. Vamos a trabajar el registro status. Recordemos, permite configurar bancos. Todo registro a nivel de programación Assembler tiene 8 posiciones. Podemos observar posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero la idea es que el registro status solamente vamos a afectar la posición 5 o 6, las cuales nos van a permitir modificarnos a los bancos de trabajo. Entonces, en el posición 5 o 6 es donde debemos colocar un número. ¿Qué número colocaremos? ¿Un 0 o un 1? Como podemos observar, aquí debemos colocar los ceros o los unos. Para esto vamos a usar los pines 5 y 6. Recordemos, al registro status solamente afectamos pin 5, pin 6 para cambiar de banco de trabajo. Empecemos con el banco 0. El banco 0 es el que coloca el PIC en modo trabajo. ¿Qué significa modo trabajo? Que permite que entre voltaje o que saque voltaje. Recordemos cuánto voltaje trabaja un PIC, 5 voltios. Si yo en el registro status, en el pin 5 y en el pin 6, coloco un 0 respectivamente, le estoy indicando a nivel de programación al microcontrolador que se ubique en banco 0, o sea, banco de trabajo. Banco 1. Si al registro status en su pin 5 y en su pin 6, en el pin 5, si afecto con un 1 y en el bit 0 afecto con un 0, entonces tendría 1, 0.
y ese 10 me indica que estoy en el banco 1. Y si estoy en el banco 1, significa que estoy colocando al PIC en modo de configuración. Ya sabiendo que podemos afectar los bits 5 y 6 de nuestro registro estatus con ceros y unos para ubicarnos en banco 0 y banco 1, vamos a mirar cuál sería la plantilla para generar programación. Entonces, la plantilla para programación consta de 3 partes: un bits file o un bclear file, o sea, un 1 o un 0. Espacio, la palabra status, que significa el registro. Seguiría coma y el pin que vamos a afectar. Miremos cómo sería la programación para banco 0. Para banco 0 encontramos 0 en el bit 5, 0 en el bit 6. O sea que tendríamos bclear file, que es un 0, status, 5, bclear file, status, 6. Estas son las dos líneas de programación para el banco 0. Miremos las líneas de programación para el banco 1. Recordemos que en el banco 1, el bit 5 está con un 1 y el bit 6 está con un 0. Entonces sería, un 1 es un ¿qué? Un bits file. Entonces sería bits file status 5 y bclear file status 6. Estas dos serían las líneas de programación para el banco 1. Si revisamos y comparamos, en el banco 0 tenemos bclear file, status 5.6. Y en el banco 1 tenemos bits file, status 5, bclear file, status 6. Con esto, nosotros ya podemos decir que hemos aprendido a cambiar de banco. Recordemos, banco 0, banco 1. Banco 1 me permite ir a modo de configuración. Banco 0 me permite ir a modo de trabajo del PIC. Segundo registro, el registro TRIS. El registro TRIS permite configurar pines de entrada y de salida. Entonces, si yo tengo un 0 o un bclear file, decimos que un pin es de salida. Si yo tengo un 1, que es un bits file, entonces decimos que este pin es de entrada. Plantilla de programación. Miremos cómo sería la plantilla de programación. Esta plantilla está compuesta ahora por 4 partes. Un bclear file, un bits file, o sea, un 0, un 1. La palabra tris, el puerto del PIC. Entonces decimos puerto A, B, C, D, E, si es un PIC de 40 pines, coma, y el número del pin. Vamos a mirar un ejemplo. Si yo tengo bclear file, que significa 0, entonces estoy diciendo que el pin es de salida. Si digo bclear file tris, puerto B, 7, significa que el pin 7 del puerto B es configurado de salida y este corresponde al pin RB7. Miremos otro ejemplo. Si tenemos bits file tris B, 0, ¿qué significa? Bits file es un 1, o sea que es un pin de entrada. Significa que el pin 0 del puerto B es configurado de entrada. Este es nuestro pin RB0. Aquí podemos verificar los dos estados que estamos diciendo. bclear file tris B7, bits file tris B0. Vamos a hablar del registro POR. El registro POR permite colocar 5 voltios o 0 voltios a un pin. Entonces, si yo tengo un 0 o un bclear file, decimos que el pin está sacando 0 voltios. Si lo configuramos de salida. Pero si le pongo un 1, significa que el pin puede dar 5 voltios de salida si lo configuramos como es. Entonces, un bits file es un 1, significa 5 voltios a un pin. Un bclear file en port es un 0, significa 0 voltios a un pin. Miremos la plantilla de programación, es idéntica a la de tris. 4 partes, bclear file, bits file, o sea un 0 o un 1, port,
Y vendría la letra del puerto, que sería A, B, C, D, E, el pin que vamos a afectar. Ejemplo, si yo tengo bClearFile por B,7, bClearFile significa 0. O sea que vamos a colocar 0 voltios. ¿Al qué? Al pin 7 del puerto B. Este caso sería RB7, tendría 0 voltios. Segundo ejemplo, bSetFile por B,6 significa que el pin 6 del puerto B es estimulado con 5 voltios. Significa que RB6 tendría 5 voltios de salida y debería ser configurado como salida. Aquí tenemos los dos ejemplos, bClearFile por B7, bSetFile por B6. Felicitaciones.